Buenas noches, hoy día vamos a ver, continuar con otros casos de inmatriculación. Vamos a ver primero la inmatriculación de terrenos ganados al mar, luego para ver lo que es la inmatriculación y tolerancia catastral registral, inmatriculación y renuncia diaria, luego vamos a ver la inmatriculación conforme al decreto legislativo 1209 y también la valorización judicial de la minuta. Vamos a empezar en primer lugar con la inmatriculación de terrenos ganados al mar. Si nosotros revisamos el Código Civil en su artículo 939, nos dice que las uniones de tierra, los incrementos que se forman sucesivamente e imperceptiblemente en los fundos situados a lo largo de los ríos o torrentes, pertenecen al propietario del fondo. Es decir, lo que ha regulado el Código Civil está referido a la excepción fluvial, pero no al caso de los terrenos ganados al mar. Como antecedente tenemos la derogada Ley General de Aguas, la 17752 del 24 de julio de 69, que en su artículo 5 señalaba: son igualmente de propiedad inalienable o imprescriptible del Estado los terrenos ganados por causas naturales o por obras artificiales al mar, a los ríos, lagos o lagunas, esteros y otros cursos o embalses de agua. En tal sentido, en el caso de terrenos ganados al mar resulta aplicable la Ley de Recursos Hídricos, actualmente la Ley 29338. Entonces, diremos acá la Ley 29338. Esta ley es Ley de Recursos Hídricos. Esta ley, en su artículo 6, nos habla de los bienes asociados al agua. Nos dice que son bienes asociados al agua los siguientes: bienes naturales, los terrenos ganados por causas naturales o por obras artificiales al mar, a los ríos, lagos, lagunas y otros cursos o embalses del agua. En tal sentido, cuando hablamos de terrenos ganados al mar, nos estamos refiriendo a esa porción de tierra que está cerca al mar y que corresponde ver a nombre de quién se inscribirían estos terrenos ganados al mar y cómo se produciría su inmatriculación, de quién estaría a cargo. El artículo 7 de la Ley de Recursos Hídricos nos dice que este bien, los terrenos ganados al mar, tiene la calidad de bien de dominio público. Dice: bienes de dominio público hidráulico. Constituyen bienes de dominio público hidráulico sujetos a las disposiciones de la presente ley, el agua y los bienes naturales asociados a esta, señalados en el numeral 1 del artículo 6. Toda intervención de los particulares que afecte o altere las características de estos bienes debe ser previamente autorizada por la autoridad administrativa del agua, con excepción del uso primario del agua y las referentes a la navegación. Entonces, en tal sentido podemos ver que el agua, los terrenos ganados al mar, como un bien asociado al agua, vienen a ser bienes de dominio público. Entonces, los terrenos ganados al mar son bienes de dominio público, forman parte de los bienes naturales y ello no afecta a su condición de inmueble. Además tenemos, aparte de la Ley de Recursos Hídricos, la Ley 29338, tenemos el Decreto Supremo 028 de EMGP, que es el reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, que está vigente desde el 2 de junio de 2001, que en su literal D del artículo B10.101 señala: las aguas son de propiedad del Estado y su dominio es inalienable e imprescriptible. No hay propiedad privada de las aguas ni derechos adquiridos sobre ellas, son de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado. Los terrenos ganados al mar, ríos y lagos. Entonces, según este decreto supremo, tanto los terrenos ganados al mar, ganados a los ríos y los lagos, son de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado. Entonces, resulta claro que conforme estas normas citadas,
los terrenos ganados al mar son bienes de dominio público que son de titularidad del Estado, contando con las características de este tipo de bienes. Tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles. Sobre ellos el Estado ejerce su potestad administrativa, reglamentaria y de tutela conforme a ley. Esto es conforme al artículo 2.2 del Decreto Supremo 07/2008, que es el reglamento de la Ley 29151, la Ley General del Sistema de Bienes Estatales. Conforme al artículo 23 de la Ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, señala que en el caso de los predios no inscritos, nos dice que los predios que no se encuentran inscritos en el registro de predios y que no constituyen propiedad de particulares ni de las comunidades campesinas y nativas son de dominio del Estado, cuya inmatriculación compete a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, SBN, y en las zonas en que se haya efectuado transferencia de competencias a los gobiernos regionales, sin perjuicio de las competencias legalmente reconocidas por norma especial a otras entidades y de las funciones y atribuciones del ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Entonces, estamos viendo que aquellos predios no inscritos en el registro de predios y que no constituyen propiedad de particulares ni de comunidades campesinas y nativas pertenecen al Estado y por lo tanto su inmatriculación compete a la SBN. Asimismo, el artículo 39 del reglamento de la Ley 29151 nos dice que la inmatriculación en el registro de predios de los predios ubicados en zonas de playa y de los terrenos de propiedad estatal ubicados en las zonas de dominio restringido corresponde a la SBN, la que deberá disponerse mediante la resolución respectiva. Dicha resolución, conjuntamente con la memoria descriptiva y el plano perimétrico ubicación que la sustenta, constituyen título suficiente para todos los efectos legales. Siendo relevante para la calificación registral lo señalado en el artículo 40 del reglamento que señala documentos que sustentan la inscripción, la resolución que dispone de la primera inscripción de dominio, conjuntamente con el plano perimétrico, ubicación y memoria descriptiva, constituyen título suficiente para todos los efectos legales. En tal sentido, ¿cuáles serían los documentos para inmatricular los terrenos ganados al mar? Conforme a la norma, nos dice que necesitaríamos una resolución de la SBN. Vamos acá, inmatriculación de terrenos ganados al mar. Necesitamos una resolución de la SBN. Además, vamos a necesitar el plano perimétrico ubicación, plano perimétrico, plano ubicación y memoria descriptiva. Memoria descriptiva constituyen título suficiente para todos los efectos legales. En ese sentido, para proceder con su inscripción registral, debemos adjuntar la resolución de la SBN, el plano perimétrico, el plano de ubicación y la memoria descriptiva. Una vez que hemos visto lo relativo a los terrenos ganados al mar, solamente hay que agregar algo, que para fijar los terrenos ganados al mar debemos tener en cuenta la línea de alta marea. La línea de alta marea lo va a definir el DICAP, la Dirección General de Capitanías. Ellos son el ente competente para definir la línea de alta marea. Entonces, para inmatricular los terrenos ganados al mar, hay que señalar que necesitamos una resolución de la SBN, los documentos técnicos correspondientes, pero además hay que señalar que los terrenos ganados al mar son bienes de dominio público, conforme a la Ley de Recursos Hídricos, por lo tanto, son inalienables, imprescriptibles y pertenecen al Estado. Vamos a ver ahora lo relativo a la inmatriculación y tolerancia. Dejemos los terrenos ganados al mar y pasemos a ver lo que se refiere a inmatriculación y tolerancia.
Se publicó el acuerdo plenario que deja sin efecto el precedente aprobado en el Pleno del Tribunal Registral, sesión extraordinaria realizada el día 9 y 10 de febrero de 2012, que fue publicado en el 22 de febrero de 2012. El 84 Pleno del Tribunal Registral dice: cuando en las inmatriculaciones no coincida con el área graficada en el plano con el área del predio que aparece en el título de propiedad, no se aplicarán los rangos de tolerancia. Entonces, este acuerdo plenario nos dice que en las inmatriculaciones no coincida con el área graficada en el plano con el área del predio que aparece en el título de propiedad, no se aplican los rangos de tolerancia. Tenemos luego una resolución del presidente del Tribunal Registral 346-2013, publicada en el peruano el 7 de enero de 2014. Se aprobó el 115 Pleno en una sesión ordinaria presencial el 12 y el 13 de diciembre de 2013. El primer precedente de observancia obligatoria señala lo relativo a la precisión de tolerancia en inmatriculaciones. Nos dice lo siguiente: en el caso de inmatriculaciones que colinden con predios no inscritos y no coincidan los valores del plano con los del título de propiedad, procede la inmatriculación conforme al área del plano, siempre que el área de catastro determine que se trata del mismo predio. En estos casos se aplica la tolerancia, prescindiendo de los rangos establecidos en la Directiva 01/2008 SNCP/CNC. Ese criterio fue sustentado en la resolución 486/2010. Entonces tenemos acá dos posiciones diferentes del Tribunal Registral. Una primera del año 2012 que señalaba que si en las inmatriculaciones no coincide el área graficada en el plano con el área del predio que aparece en el título, no se aplican los rangos de tolerancia. Esa fue una primera posición. Sin embargo, ese precedente fue dejado sin efecto por un acuerdo plenario. En cambio tenemos luego el precedente de observancia obligatoria del año 2013, en el cual dicen que en la inmatriculación, cuando colinden con predios no inscritos y no coincidan los valores del plano con los del título de propiedad, procede la inmatriculación conforme al área del plano, siempre que el área de catastro determine que se trata del mismo predio. En estos casos se aplica la tolerancia, prescindiendo de los rangos establecidos en la Directiva 01. Según este precedente, se puede efectuar la inmatriculación aplicando las tolerancias, pero sin considerar los rangos establecidos en la Directiva 01/2008. Al respecto, cabe señalar que no estoy de acuerdo con este precedente, en la medida que en una inmatriculación deberían existir coincidencia entre el área que figura en el plano y el título de propiedad. Es más, por último, si es que hubiese esa discrepancia, se tuviera que aplicar los rangos. Pero la Directiva 01/2008 señala que no se aplican los rangos cuando es una inmatriculación. Los rangos de tolerancia no se pueden aplicar cuando es una inmatriculación. Entonces, según el precedente en comentario, en una inmatriculación de un predio, así exista discrepancia entre el área que figura en el plano y el título, debe procederse con su inmatriculación. Y se debe consignar en el registro conforme al área del plano, siempre que el área de catastro determine que se trata del mismo predio. En este caso se aplica la tolerancia, presidiéndose de los rangos establecidos en la Directiva 01/2008. En primer lugar, hay que señalar que con la matriculación nace a la vida registrar un predio. Recordemos que es la inmatriculación la partida de nacimiento con el cual se va a inscribir un predio. Entonces, es una importancia enorme que tiene la inmatriculación en el mundo registral.
Por lo que entre el título de propiedad y el plano debería existir coincidencia en sus áreas, linderos y medidas perimétricas, y ambos documentos forman el título que va a generar la inmatriculación en el registro de predios. Si se admite desde un inicio la discrepancia entre el título de propiedad y el plano, considero que va a generar conflictos a futuro, en la medida que, si bien es cierto, el precedente está referido a que el predio inmatricular colinde con predios no inscritos, ello no obsta a que en realidad existan propietarios que se vean afectados sus derechos por un plano que no coincide con el título de propiedad. Eso es por un lado. Por otro lado, permitir que en un mismo título ingrese documentación contradictoria no asegura un registro exacto que brinde seguridad jurídica, toda vez que un área se indica en el título de propiedad, pero otra cosa en el plano. Entonces, considero que lo ideal es que en el registro ingresen documentos que guarden concordancia entre sí. Por ejemplo, cuando hay discrepancia entre el plano, la memoria descriptiva y el reglamento interno, se busca que exista concordancia, los mismos datos, para que el usuario, cuando tenga que leer un título archivado, no se esté confundiendo, ¿no? Entonces, considero que si se está permitiendo que en un mismo título ingrese documentación contradictoria, no se está asegurando un registro exacto que brinde seguridad jurídica. Porque el título de propiedad va a decir un área y puede figurar otra área en el plano, y eso no es muy conveniente. Por último, en un caso de inmatriculación, debería primar los datos del título de propiedad, toda vez que no estamos aquí en tu caso de declaratoria de fábrica, habilitaciones urbanas o transferencias, segundos actos. En el título de propiedad va a constar el acto jurídico, la voluntad de las partes. Entonces, yo considero que en un conflicto entre el título de propiedad y el plano, debería pues primar los datos del título de propiedad. En tal sentido, no estoy de acuerdo que prime los datos que figuren en el plano, al no tratarse de segundos actos. Ahora, por otro lado, permitir pues los datos que figuren en el plano en lugar que el título va a generar que exista esta inexactitud y que las personas no sepan exactamente cuál es lo que tenga valor. Entonces yo considero que en la medida que se trata de un acto primigenio, es decir, con la inmatriculación nace a la vida registrar un predio, considero que las tolerancias catastrales registrales no se deberían aceptar en una inmatriculación tal como dice la directiva. Los rangos de tolerancia no se aplican en una inmatriculación, y peor aún no se debería aceptar pues aceptar una inmatriculación sin aplicar los rangos. Tenemos a ver ahora la inmatriculación y renuncia diaria. El 109 de pleno del Tribunal Registral, aprobado en la sesión ordinaria del 28 y 29 de agosto de 2013, fue publicado en el peruano el 13 de septiembre de 2013. ¿Qué nos indica? Extinción de inscripción por renuncia al derecho de propiedad. Es inscribible la cancelación de la inscripción del derecho de propiedad sobre todo el predio y su consiguiente desinmatriculación por renuncia de su titular, siempre que ello no afecte derecho de terceros. Entonces nos dice que puede existir una desinmatriculación. Dice, es inscribible la cancelación de la inscripción del derecho de propiedad sobre todo el predio y su consiguiente desinmatriculación por renuncia de su titular, siempre que ello no afecte derecho de terceros. Entonces, aquí nos está hablando de la renuncia diaria y de la desinmatriculación. Al respecto, Martín Mejorada Chauca nos dice que la propiedad inmueble en el Perú es irrenunciable. Una cosa es que la partida registral del predio se pueda cancelar por circunstancias que hacen inviable su permanencia,
duplicidad, defectos materiales, incoherencias técnicas, etc. Y otra muy distinta, que el propietario deje de serlo solo porque renuncia unilateralmente. Imaginemos un buen día, me parece que ser dueño de mi casa en Miraflores es muy complicado porque acarrea cuidados que no estoy dispuesto a solventar, entonces renuncio al dominio y listo. La casa queda abandonada sin dueño. Como ya no soy propietario, no puedo venderla ni donarla, solo queda que alguien la posea por 10 años para adquirirla por prescripción. Mientras tanto, nadie responde por el bien. Nadie paga los tributos, nadie abona los daños. Si la edificación se cae y afecta a un transeúnte, nadie es sancionado por las emanaciones y contaminaciones que provienen del predio. Entonces, esas serían un poco las consecuencias nocivas que señala pues Martín Mejorada con respecto a la renuncia diaria, a la renuncia a propiedad. Martín Mejorada nos dice que la renuncia al dominio inmobiliario es contraria al concepto constitucional de propiedad. Estamos ante un derecho, sí, pero también ante responsabilidades de orden público. Como dice el Tribunal Constitucional en su famosa sentencia contra el decreto de urgencia 140, la propiedad no solo supone el derecho propietario de generar con la explotación del bien su propio beneficio individual, acorde con la Constitución. Es fundamental que el propietario reconozca en su propiedad la funcionalidad social que es consustancial. La propiedad se configura como un haz de facultades individuales, pero también al mismo tiempo como un conjunto de deberes y obligaciones establecidos de acuerdo con las leyes en atención a valores o intereses de la colectividad. Según Martín Mejorada, el Pleno del Tribunal Registral no ha considerado estos deberes sociales en su análisis y ha tratado al dominio como un mero derecho patrimonial, que solo interesa al dueño. Nos dice Mejorada que se ha olvidado también que en el Perú las únicas cosas sin dueño están previstas en el 929 del Código Civil y solo se refieren a las piedras, conchas u otros bienes análogos que se hallan en el mar o en los ríos o en sus playas y orillas. Son muebles que no interesan a nadie y que no cumplen ninguna función social, absolutamente ajenos a la propiedad inmobiliaria. Asimismo, Martín Mejorada le reconoce una cuestión práctica que busca atender el precedente. Nos dice que es muy importante en el caso de duplicidad de partidas, defectos materiales, incoherencias técnicas, y que hay que saludar el esfuerzo del Pleno por aportar una solución. Sin embargo, es evidente que a través de la llamada renuncia, los propietarios realmente no quieren perder su patrimonio. ¿Qué dueño en sus cabales deja sus activos inmobiliarios en el aire? Lo que está pasando es que, en algunos casos, el registro publicita derechos cuyos títulos presentan defectos, lo cual es incómodo para los titulares aparentes que prefieren dejar sin registro las partes anómalas. Estas situaciones requieren un saneamiento, es cierto, pero no por la vía de una supuesta renuncia a la propiedad, sino a través de la modificación parcial de las partidas, pero dejando a salvo las responsabilidades del dueño sobre la parte que queda sin registro. Entonces, estamos viendo cómo es que el Tribunal Registral sacó un precedente, en el sentido que procedía a la renuncia de la propiedad en forma unilateral, contra lo resuelto por el Tribunal Registral. Autores como Martín Mejorada han dicho que en realidad no se debería renunciar a la propiedad en forma unilateral porque hay deberes sociales, hay obligaciones. Si un inmueble se cae, ¿quién respondería? Si es que ya no se pagan los arbitrios, los tributos, ¿quién asumiría esos pagos? Y además señala que conforme al artículo 929 del Código Civil, son algunos bienes muebles que se considera pues que no tienen dueño. La resolución 1250/2016 nos dice que constituye un obstáculo para la inmatriculación que el área de catastro determine que parte del predio se superpone a otro ya inscrito. Dicho defecto es subsanable a través de escritura de renuncia diaria acompañada de nueva documentación técnica que será evaluada por el área de catastro. Entonces, estamos viendo que el Tribunal Registral se ha pronunciado acerca de la necesidad de inscribir un título por inmatriculación
utilizando la renuncia de área, ¿no? Dice que hay un obstáculo para la inmatriculación, que el área de catastro determine que parte del predio se propone a otro ya inscrito, y ese defecto puede ser subsanado a través de la escritura de renuncia de área. Y ahí se va a juntar nueva documentación técnica que será evaluada por el área de catastro. A ver, imaginemos que quiero inmatricular una porción de área. A ver. Este es el área que quiero inmatricular. Pero una parte esta porción de acá se encuentra registrada en una ficha. Entonces, esto es un obstáculo para la inmatriculación, porque cuando se determine el título del área de catastro, se puede determinar que esta área ya está registrada. Por lo tanto, no procedería la inmatriculación de toda esta área de acá. No procedería la inmatriculación. Entonces, ¿qué procedería? ¿Cómo es que se puede salvar esta situación? Según el Tribunal Registral, se puede hacer una renuncia de área. Sobre esta área, una renuncia de área. Con esa renuncia de área, ¿qué se va a conseguir? Que el área superpuesta ya no aparezca y por lo tanto tendré que fabricar nuevos planos que solamente englobe todo esto de acá. Entonces esta área se puede inmatricular. Y con ello hemos conseguido pues hacer la inmatriculación, haciendo una renuncia de área que debe constar en escritura pública. Ahora, esa documentación técnica ya no abarcará todo este predio de acá, solamente esta parte, y eso tendrá que ser evaluado por el área de catastro. Una vez que hemos visto lo que se refiere a la inmatriculación de los terrenos urbanos al mar, las tolerancias catastrales registrales, pasamos a ver ahora lo que es inmatriculación conforme al artículo 28 del Código Civil. Veamos. Según el artículo 2018 del Código Civil, se requiere para la inmatriculación que los títulos tengan una antigüedad de 5 años. Habíamos indicado con anterioridad que no había una publicidad adecuada de esa forma de inmatriculación. El 2018 nos dice: para la primera inscripción de dominio se debe exhibir títulos por un periodo ininterrumpido de 5 años o en sus defectos títulos supletorios. Recordemos el artículo 17 del reglamento de inscripciones de registro de predios, que dice que no se requiere la pluralidad de títulos cuando el título por sí mismo tiene la antigüedad requerida. Si es una sucesión testamentaria, solo da mérito inmatricular el título en el cual se ha individualizado el predio transferido. Y el cómputo del plazo de antigüedad se efectuará a partir de la fecha cierta del título en el que consta la adquisición. Tratándose del testamento al que se refiere el literal A, el plazo se cuenta a partir de la fecha del fallecimiento del testador. ¿Y cuáles son los títulos que no requieren 5 años? La sentencia, en el caso de la ley 27.157 y la ley 27.333,
escritura pública o formulario registral de formación de títulos supletorios. Sentencia, o en el caso de la ley 27957 y la ley 27333, escritura pública o formulario registral de declaración de prescripción administrativa de dominio. Resolución que disponga la primera inscripción de bienes de dominio público o dominio privado del Estado, o la incorporación o reversión de un predio al dominio del Estado de acuerdo a las disposiciones especiales. Actas de colindancia en el caso de inmatriculación del territorio de comunidades campesinas, resolución judicial de adjudicación del predio por remate o partición y otros que terminen la ley. Entonces, son aquellos títulos que no requieren la antigüedad de 5 años. Vamos a ver la problemática con la aplicación del artículo 218 del Código Civil. Nuestro sistema jurídico no contaba con las debidas garantías de publicidad, tal como es el caso señalado en el 218 del Código Civil. Solamente se dice que la primera inscripción de dominio se debe seguir títulos por un periodo interrumpido de 5 años o, en su defecto, títulos supletorios. Ahora, considero que no se ha regulado convenientemente en el caso de inmatriculación cuando se exhiba títulos por un periodo interrumpido de 5 años, en la medida que el Código Civil no ha señalado cómo se va a proteger a los posibles afectados. Imaginemos que el día de hoy queremos inscribir una inmatriculación de un área de 1000 metros cuadrados. Vamos a utilizar lo regulado en el 2018 del Código Civil, y aquí vamos a decir que tenemos una escritura pública del año 2010. ¿Cumple la antigüedad de 5 años? Sí. Y diremos que acá el titular es escritura pública, es de A, le vendió a B. Y B está haciendo el trámite para hacer la inmatriculación. Pregunta: imaginemos que antes A le haya vendido a C. ¿Cómo C se puede enterar que B está haciendo el trámite de inmatriculación? Porque aquí no hay una notificación, no se va a notificar a los posibles afectados. ¿Y qué pasaría si es que actualmente aquí esté viviendo X sea el poseedor? ¿Cómo se va a enterar X o C que B tiene una escritura pública y va a hacer la inmatriculación? No se va a poder enterar. Entonces, los mecanismos de publicidad no son los más adecuados. No son los más adecuados en la medida que no han regulado el debido proceso en esta inmatriculación. Basta tener un título con una antigüedad de 5 años para hacer una inmatriculación conforme al 218 Código Civil. Entonces, uno de los problemas es que no se cuenta con la publicidad adecuada, no se respeta el debido proceso y además pueden haber posibles afectados, como en este caso X está poseyendo pero desconoce que B tiene una escritura pública, desconoce que se va a hacer la inmatriculación, o C que tiene una escritura pública anterior pero no conoce este procedimiento que está llevando a cabo. Entonces, el Código Civil no ha señalado cómo se va a proteger a los posibles afectados de la inmatriculación que desconocían del título de propiedad. Tampoco ha restringido sus efectos. Una vez que B hace la inmatriculación a su favor, la inscripción es válida y va a surtir todos sus efectos jurídicos. Al menos en la ley hipotecaria española se brinda mayores seguridades en la matriculación, tanto en el expediente de dominio
por título público o por certificación administrativa, pero además restringe los efectos de las dos últimas formas de inmatriculación, señalando en el artículo 207 que las inscripciones de inmatriculación practicadas con arreglo a lo establecido en los dos artículos anteriores no surtirán efectos respecto al tercero hasta transcurridos 2 años desde su fecha de inmatriculación. Entonces, miren ustedes cómo es que en esta legislación española se está restringiendo los efectos de la inscripción registral, lo cual no ocurre acá. Se inscribe el título el año 2016 y surte efectos inmediatamente. Con la legislación española tendría que pasar 2 años recién para que surta los efectos. Por ejemplo, la inmatriculación por título público, según la legislación española, nos dice que serán inscribibles sin necesidad de la previa inscripción los títulos públicos otorgados por personas que acrediten de modo fehaciente haber adquirido el derecho con anterioridad a la fecha de dichos títulos, siempre que no estuviese inscrito el mismo derecho a favor de otra persona y se publiquen edictos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, en el caso español, si es inmatriculación por título público, se utilizan los edictos. Es una forma de publicitar para ver si se puede afectar a algunos terceros. Se deben publicar edictos en el tablón de anuncios del ayuntamiento donde radica la finca, expedidos por el registrador con vista de los documentos presentados. Entonces aquí el registrador tiene un rol bastante activo porque él es el que va a mandar a publicar los edictos. En el asiento que se va a practicar se expresan necesariamente las circunstancias esenciales de la adquisición anterior, tomándolas de los mismos documentos o de otros presentados al efecto. Entonces advertimos que el sistema español, a diferencia del sistema registral peruano, la inmatriculación por título público tiene la garantía de la publicación de edictos, pero además surtirá efectos respecto a terceros hasta transcurridos 2 años desde su inmatriculación. Tenemos el decreto legislativo 1209, un poco que quiere solucionar la inmatriculación contemplada en el artículo 20 y 18 del Código Civil. Tenemos entonces decreto legislativo 1209. Con fecha 23 de septiembre de 2015 se publicó en el diario El Peruano el decreto legislativo 1209, que establece el procedimiento a seguir para la inmatriculación de predios de propiedad privada de particulares en el registro de predios. ¿Y cuáles son las consideraciones que se han tomado en cuenta para expedir este decreto legislativo? Justamente es lo señalado que hay grupos delincuenciales que están usurpando determinados predios, utilizando el mecanismo de la inmatriculación prevista en el artículo 20 y 18 del Código Civil, generándose superposiciones y duplicidades debido, entre otras razones, a que la normativa actual no ha previsto un procedimiento para publicitar dicho acto inscribible, para que los propietarios puedan presentar la oposición al mismo, como se regula en la legislación comparada. Entonces, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que esta norma está referida para particulares. Entonces, vamos acá, inmatriculación, sí, pero para particulares. ¿Qué otro detalle más precisa la norma? Nos dice que va a nacer este decreto legislativo, esta norma, como consecuencia que hay grupos delincuenciales que usurpan predios y utilizan pues el mecanismo de la inmatriculación y generan duplicidades, superposiciones. Entonces están generando
superposiciones y también duplicidades. Entonces, ¿quiénes están haciendo esto? Los grupos delincuenciales. Están haciendo usurpación. ¿Y cuáles son las razones por las cuales estos grupos delincuenciales están usando este mecanismo de inmatriculación? Debido a que la normativa actual no ha previsto un procedimiento para publicitar la inmatriculación por exhibición de títulos. Entonces, acá se va a generar un procedimiento para publicitar. ¿Qué va a publicitar? La inmatriculación. Todo el procedimiento para llegar a la inmatriculación. Dice, para que los propietarios puedan presentar la oposición al mismo, tal como se regula en la legislación comparada. Entonces, aquí se establece también la figura de la oposición. Entonces, tenemos que este decreto legislativo es una respuesta frente a las usurpaciones que están haciendo los grupos delincuenciales, y además están generando ellos superposiciones y duplicidades. Con este decreto legislativo lo que se busca es generar un procedimiento para publicitar dicho acto y también la posibilidad de que algún presunto afectado pueda interponer oposición. Ante esta situación, dice, se ha previsto implementar un procedimiento que otorgue mayor seguridad. Entonces, lo que está buscando esta norma es otorgar mayor seguridad. ¿Para qué? Para evitar conflictos sobre derecho a propiedad, otorgando una mayor protección a los propietarios y reduciendo así los costos de transacción ex post que implica acudir al órgano jurisdiccional para definir el mejor derecho a propiedad sobre dichos bienes. En tal sentido, lo que está buscando este decreto legislativo es justamente generar mayor seguridad para evitar conflictos sobre derecho a propiedad. Quiere cumplir en ese sentido un rol preventivo este decreto legislativo, porque dice claramente que se debe reducir los costos de transacción ex post, porque si no habría que ir al Poder Judicial para que se resuelva este asunto. Al respecto, cabe señalar que el 2018 del Código Civil solamente dice: para la primera inscripción de dominio se debe exhibir títulos por un periodo interrumpido de 5 años, en su defecto títulos supletorios. Entonces, este artículo se refiere a la exhibición de títulos o títulos supletorios para la inmatriculación. Si bien es cierto que sobre la inmatriculación por títulos supletorios tenemos una abundante legislación, como es el Código Procesal Civil, la Ley 27957, la Ley 27333, la Directiva 013/2003. Sin embargo, ello no ocurría con la exhibición de títulos por un periodo ininterrumpido de 5 años, que también genera una inmatriculación. Entonces, lo que han hecho nuestros legisladores es regular lo relativo a la inmatriculación por títulos supletorios, pero en lo referente a lo que es la exhibición de títulos por más de 5 años no ha habido mayor regulación. Ahora, desde luego, no toda inmatriculación, es decir, el primer acceso al registro previo, genera la inscripción del dominio. Y hemos indicado que puede haber algunas situaciones en las cuales se inmatricula un predio, pero no para señalar el dominio, sino, por ejemplo, para una medida cautelar, ¿no? Eso lo señala el 650 del Código Procesal Civil y también el artículo 31 del Reglamento de Inscripción de Registros Predios. Hay que tener en cuenta que, si bien el artículo 22 de la Ley 27157 habla de inmatriculación,
se refiere a la primera inscripción de dominio a que se refiere el 2018, se declara notarialmente. Para ello se debe seguir el mismo proceso a que se refiere el artículo 504 y siguientes del Código de Proceso Civil, en lo que sea aplicable. Pero esta norma está referida pues a los títulos supletorios y no a la exhibición de títulos por un periodo interrumpido de 5 años. Vamos a ver ahora el campo de aplicación del decreto legislativo. El decreto legislativo en comentario no se aplica a bienes de dominio público, sino a todos los predios de propiedad privada de particulares. Eso hay que precisarlo. Y se refiere a los predios no inscritos. Tiene como finalidad preventiva de evitar el delito de usurpación. Y además busca evitar conflictos sobre el derecho de propiedad predial. Se va a aplicar a todas las personas naturales y jurídicas que soliciten la inmatriculación de un predio de propiedad privada, conforme al artículo 2018 del Código Civil. El artículo 3 precisa que no será aplicable cuando la inmatriculación se sustente en título de propiedad obtenido en un proceso judicial o en una declaración notarial u otro procedimiento especial, sin perjuicio de la calificación registral correspondiente. Entonces, esta norma, el 1209, se aplica para predios de particulares. No se va a aplicar cuando el título para la inmatriculación provenga del Poder Judicial o una declaración notarial u otro procedimiento especial, sin perjuicio de la calificación registral correspondiente. Entonces está marcando el aspecto del campo de aplicación. La vigencia. Dice, según la segunda disposición complementaria final, el decreto legislativo entrará en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de su reglamento. Pero todavía no se ha publicado el reglamento, por lo que todavía no está en aplicación este decreto legislativo 1209. Vamos a ver primero la anotación preventiva de inmatriculación. Ya estamos desarrollando el proceso en realidad. Anotación preventiva de inmatriculación. Esto es algo novedoso porque no se admite pues una anotación preventiva de inmatriculación. En el caso de, por ejemplo, de una prescripción activa de dominio vía notarial, no se admite una anotación preventiva, ¿no? Entonces, es una incorporación del decreto legislativo 1209, lo cual pues es distinto al criterio establecido en el artículo 5.4 de la Directiva 013/2003, SUNAR, que señala: no es procedente la anotación preventiva de la solicitud de formación de títulos supletorios, de declaración de prescripción activa, ni de saneamiento de áreas linderas medidas perimétricas que recaigan sobre predios inmuebles no inmatriculados. Entonces, esta es una novedad del 1209 que señala que puede efectuarse una anotación preventiva de inmatriculación. ¿Y cuál sería su finalidad? En primer lugar, brindar publicidad para que cualquier tercero que se sienta afectado pueda oponerse. Entonces, conforme al decreto legislativo en comentario, en la inmatriculación a la exhibición de títulos por un periodo interrumpido de 5 años, se puede aplicar esta anotación preventiva de inmatriculación no en los casos de inmatriculación por títulos supletorios o prescripción adquisitiva, a que se refiere la Directiva 013. Entonces, en este caso, sí se puede efectuar una anotación preventiva de inmatriculación. Ahora,
El artículo 4.1 del decreto legislativo 1209 nos dice que la anotación preventiva de la inmatriculación es un asiento provisional, transitorio, y que tiene por finalidad dar prioridad y publicidad a la primera de dominio del predio. La misma que se convertirá en definitiva si transcurre el plazo previsto en el presente decreto legislativo sin mediar oposición o cuando esta última sea desestimada. Entonces, como toda anotación preventiva es provisional y transitoria, conforme lo establece el artículo 64 del Reglamento General de Registros Públicos. Entonces, lo único que hace es reconocer, ¿no?, cuáles son las características que tiene esta anotación preventiva. Entonces, ¿cuál sería la finalidad de esa anotación preventiva? Tiene por finalidad dar prioridad y publicidad a la primera de dominio del predio. Esto es, brinda prioridad y protección al inmatriculante para inscribir su derecho a propiedad y publicita la inmatriculación a efectos de que cualquier persona pueda hacer valer su derecho mediante la oposición, algo que no estaba presente anteriormente. Entonces, esta anotación preventiva busca lo que es otorgar prioridad, como toda anotación preventiva, pero además está buscando lo que es brindar publicidad. Busca también brindar protección al inmatriculante. Para inscribir su derecho a propiedad. Y publicita la inmatriculación a efectos de que cualquier persona puede hacer valer su derecho mediante oposición. Entonces también facilita la oposición. Entonces, si comparamos el 2018 del Código Civil actual con el 1209, vamos a ver que existe aquí una mayor protección. Esta anotación preventiva de inmatriculación va a otorgar prioridad, va a otorgar publicidad y también protección al inmatriculante, y también va a garantizar que algún tercero afectado pueda formular oposición. Esto es pues debido proceso. Y esto es algo nuevo porque no estaba recogido la anotación preventiva de inmatriculación. Ahora, ¿esta anotación preventiva inmediatamente se convertirá en definitiva? No. Esta anotación preventiva tendrá que pasar un plazo de 90 días y recién se convertirá en definitiva. Ahora, ¿qué podrá pasar en ese periodo de 90 días en el cual está vigente la anotación preventiva, pero todavía no hay una inmatriculación definitiva? Entonces, se va a convertir en definitiva esa anotación preventiva y debe pasar un plazo de 90 días hábiles. Este reglamento, que va a ser aprobado por decreto supremo, tiene que haberse efectuado a un plazo de 120 días hábiles. Estamos hablando de 3 meses, 4 meses. Y miren ustedes que este decreto legislativo ha sido publicado el 23 de septiembre de 2015. Ya han pasado más de un año y a la fecha todavía no se ha publicado el reglamento. Tiene que ser refrendado esta inmatriculación, este reglamento, por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Justicia, el ministro de Vivienda y Construcción y el ministro de Agricultura y Riego. Esta prioridad que se va a brindar con la acción preventiva es fuerte, toda vez que produce una especie de cierre temporal de la partida provisional. Durante la vigencia de esa anotación preventiva, no se va a poder inscribir mayores actos.
Es por ello que el artículo 4.2 de presente decreto legislativo 209 nos dice que durante la vigencia de la anotación preventiva no podrá extenderse a ningún asiento de inscripción posterior, salvo la conversión definitiva o la cancelación de la misma. Entonces, esta anotación preventiva tiene una prioridad fuerte porque no va a permitir que se inscriba algo diferente. Se puede inscribir o bien la conversión definitiva o la cancelación de esta anotación preventiva. No va a poder inscribirse otros actos. ¿Por qué? Porque es una anotación preventiva. Si es que no se puede extender ningún asiento de inscripción, ¿cómo podría el posible afectado con la inmatriculación provisional hacer valer su derecho? Para ello está la denominada oposición, pero deberá ser efectuada por las personas legitimadas en el artículo 10 del decreto legislativo 1209 y la misma que puede ser estimada o desestimada. Entonces, durante la vigencia de esta anotación preventiva, solo puede convertirse en definitiva o cancelarse. ¿Cuáles son los documentos necesarios para la anotación preventiva de inmatriculación? El título o títulos por un periodo interrumpido de 5 años, el plano elaborado y suscrito por un verificador catastral de acuerdo con las características técnicas que determina la SUNAR, la constancia de posesión, la documentación prevista en la normativa especial vinculada al procedimiento de inmatriculación. Entonces, son estos documentos para anotar preventivamente la inmatriculación: el título o títulos por un periodo interrumpido de 5 años, los planos que van a ser elaborados, suscritos por verificador catastral, la constancia de posesión y también la documentación prevista en una normativa especial. Con relación al título o títulos por un periodo interrumpido de 5 años, el Tribunal Registral ha señalado en la resolución 162/2008 que la razón para exigir una antigüedad mínima de 5 años a los títulos, en mérito a los cuales se solicita la primera inscripción de dominio, está dada pues por la necesidad de que el registro ingresen actos consolidados, actos firmes, a efectos de una adecuada seguridad. Pues se requiere que dichos títulos sean válidos teniendo en cuenta los efectos de las inscripciones. Según la posición del tribunal, entonces, esa antigüedad de los títulos para hacer una inmatriculación de 5 años está relacionada pues por la necesidad que al registro ingresen actos consolidados, que son actos firmes a efectos de una adecuada y seguridad. Estos títulos deben ser válidos teniendo en cuenta los efectos de las inscripciones. Según Avendaño, dice que la exigencia de títulos por 5 años se debe que ese es el plazo de la prescripción adquisitiva corta y es a través de la prescripción como se prueba o acredita la propiedad en el Perú. Según el citado autor, la inmatriculación por excepción de títulos con una antigüedad de 5 años se sustenta en la posesión. Ahora, hay que precisar que el artículo 2018 del Código Civil no se refiere a la posesión y según el citado autor, al cuestionar el citado artículo señala: el artículo 2018 es cuestionable porque no debería bastar con acompañar a los registros públicos títulos por 5 años, sino que debería acreditarse posesión durante ese plazo, pues es la posesión lo que realmente interesa para efecto de la prescripción. Entonces el autor considera que el 2018 del Código Civil también regula la prescripción adquisitiva de dominio. Según el decreto legislativo 1209, ya no es suficiente el título o títulos por un periodo interrumpido de 5 años, sino también la constancia de posesión. Precisará el reglamento del decreto legislativo el tiempo de posesión que se debe acreditar, y en el caso que se exija 5 años, al igual que los títulos, en cuyo caso nos encontraríamos ante una inmatriculación por prescripción adquisitiva corta,
son preguntas que debe responder el reglamento. Recordemos que una cosa es la inmatriculación por exhibición de títulos por 5 años y otra cosa muy distinta es la prescripción adquisitiva de dominio judicial en base a justo título por 5 años. Pero al haber introducido la figura de la posesión, genera pues una especie de confusión. ¿Qué está regulando el 209? Si es la prescripción adquisitiva o la exhibición de títulos por 5 años. Es un tema que deberá ser aclarado en el reglamento del 1209. Recordemos que conforme el artículo 950 del Código Civil, la propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante 10 años. Se adquiere a los 5 años cuando median justo título y buena fe. El decreto legislativo 1209 no exige buena fe ni la antigüedad de la posesión de 5 años. Ahora, este título con una antigüedad de 5 años ¿se puede equiparar a justo título que señala el 950 del Código Civil? Al respecto yo considero que no. No, porque en la inmatriculación, para la inmatriculación, estos títulos con una antigüedad de 5 años se refieren pues a un justo título que se exige una prescripción adquisitiva corta. La razón es que en la inmatriculación por prescripción adquisitiva, sea en la corta o en la larga, es la posesión. Sin embargo, en la inmatriculación regulada en el decreto legislativo 209, la razón para la inmatriculación no es la posesión, sino son los títulos con una antigüedad de 5 años. Es decir, el solicitante va a ser un propietario y la constancia de posesión exigida es para evitar el delito de usurpación, tal como señala el artículo 2, finalidad. El presente decreto legislativo tiene por finalidad coadyuvar en la prevención de la usurpación y de los conflictos sobre el derecho de propiedad predial. Entonces, considero que el hecho de que se indique que se requiere la constancia de posesión no se está refiriendo pues que estamos ante una prescripción adquisitiva de dominio. Considero que igual debemos seguir hablando de una exhibición de títulos, una inmatriculación por exhibición de títulos. Y este título de antigüedad de 5 años no viene a ser pues el justo título, en la medida que este título de 5 años, con antigüedad de 5 años, es el título de propiedad con el cual se va a efectuar la inmatriculación del predio. Y la posesión en este caso está referida pues para evitar el delito de usurpación. Recordemos que nos dice que el decreto legislativo tiene por finalidad coadyuvar en la prevención de la usurpación y de los conflictos sobre el derecho de propiedad predial. En todo caso, ya será el reglamento del decreto legislativo 1209 que nos dé más alcance sobre el papel que va a jugar la posesión en la inmatriculación. Y dependiendo de ello, pues se podrá señalar si es que lo que se ha regulado es una inmatriculación por prescripción adquisitiva de dominio distinta a la regulada en el 950 del Código Civil. Cuando hablamos de justo título, ¿a qué nos estamos refiriendo? Recordemos que cuando nosotros efectuamos una inmatriculación por prescripción adquisitiva de dominio, se puede hacer por un plazo, una posesión con 5 años o 10 años. Si se va a hacer por 5 años, deberá juntarse justo título. ¿Qué es justo título? Según Nerio González, nos dice que el justo título en la usucapión significa que la posesión es ejercida por el usucapiente
y tiene una causalidad provocada por una transmisión onerosa de la propiedad. Pero ese justo título no es suficiente titularidad al adquirente del derecho real porque se originó sin la legitimación del derecho subjetivo material del transmitente, o en su caso es un acto en virtud de un acto sin validez ni eficacia. Por ejemplo, la compra-venta, permuta, donación, adjudicación de tierras. Esta solo quedó en resolución administrativa sin el otorgamiento del título de propiedad. En definitiva, justo título es aquel que reúne los requisitos para la transferencia de la propiedad, pero le falta el elemento de mayor sustantividad, que es la legitimidad del derecho, que le concede la facultad de disposición, y es precisamente esa anomalía la que debe ser superada o convalidada por la subcapión corta, porque si no fuera así, la prescripción corta no tendría objeto. Lo que nos dice Nerio González es que el justo título no tiene un requisito para transmitir el derecho. Justamente es el tema de la legitimidad. La legitimidad del derecho que le concede la facultad de disposición. Y esta anomalía es la que debe ser superada o convalidada por la subcapión corta. Entonces, el justo título, según Nerio González, es aquel que ha sido otorgado por alguien que no es legítimo. Y por ello es que se requiere todavía de la usucapión. Porque si no fuera así, la prescripción corta no tendría objeto. Es lo que dice Nerio González. Aparte del título que hemos estado haciendo referencia, se requiere plano elaborado y suscrito por verificador catastral, de acuerdo a las características técnicas que determina la SUNAR. Se le está otorgando diversas funciones a los verificadores catastrales, así como en el reglamento de la ley 28294, por ejemplo, la asignación del CUC en zonas no catastradas, en la ley 30230, suscribir el plano perimétrico de ubicación, y también el decreto legislativo 1192, la suscripción de planos. ¿Quién es el verificador catastral al que hace referencia el decreto legislativo 209? Según el literal S del artículo 3 del reglamento de la ley 28294, dice que son las personas naturales, profesionales, colegiados y personas jurídicas competentes, inscritos de existir en el índice de verificadores a cargo de las municipalidades y en el registro de verificadores de SUNAR. Entonces serían aquellos profesionales inscritos en el índice de verificadores de las municipalidades o del registro de verificadores de la SUNAR. Según la resolución 03/2010, modificado por la resolución 01/2014, ahí se aprueba el reglamento de índice de verificadores catastrales y señala en su artículo 3 como profesionales que podrían ser verificadores catastrales, arquitecto, ingeniero, geógrafo, ingeniero agrícola, ingeniero agrónomo, ingeniero civil, ingeniero forestal, geógrafo, ingeniero topógrafo, agrimensor debidamente colegiados y habilitados. Y en su artículo 6 se dice que deben tener experiencia de 5 años de actividades catastrales. El decreto legislativo 1209, en comentario, incorpora el artículo 24 a la ley 28294, señalando que los verificadores catastrales son las personas naturales, profesionales colegiados y o personas jurídicas que son inscritas en el índice de verificadores a cargo de la SUNAR. Y el reglamento debe señalar la forma de actuación de los verificadores catastrales, sean personas jurídicas, toda vez que la actuación y responsabilidad es de una persona natural. Este decreto legislativo 1209, que regula la inmatriculación conforme al 2018 del Código Civil, nos habla de sanciones que puedan ver a los verificadores catastrales, y dice que sin perjuicio de las sanciones civiles o penales,
a que hubiera lugar, los infractores son pasibles de las siguientes sanciones administrativas: una sanción leve, una sanción grave, una sanción muy grave. Cuando habla de sanción leve, se refiere a la amonestación escrita. Sanción grave: suspensión no menor de 15 días ni mayor de 6 meses. Muy grave, y es la cancelación de registro. Ahora, otra consideración a tener en cuenta es que con el presente decreto legislativo en la inmatriculación regulada no va a ser necesario recurrir a la municipalidad para la realización de los planos, como se requiere en la prescripción adquisitiva de dominio, siendo suficiente que sea elaborado y suscrito por el verificador catastral con las responsabilidades citadas. Disposiciones procedimentales. Conforme al 1209, el verificador catastral no solamente va a elaborar y suscribir la documentación técnica, sino que además debe efectuar la notificación a los poseedores en los predios colindantes, estén o no inscritos, y a la SBN, cuando el predio colindante no esté inscrito, siendo una labor jurídica y no solo técnica, por lo que considero que los verificadores responsables podrían contar con asesoría de un profesional del derecho a efectos de no incurrir en responsabilidades. Considero que al no encontrarnos ante una prescripción adquisitiva de dominio, sino ante un procedimiento de inmatriculación por exhibición de títulos con acreditación de posesión, no existe declaración de propiedad a favor del inmatriculante, toda vez que su propiedad se sustenta en los títulos con una antigüedad de 5 años, y que al no distinguir la norma, su naturaleza, considero que pueden ser a título oneroso o a título gratuito. En todo caso, ya será el reglamento del decreto legislativo 1209 que definirá qué documentos pueden ser considerados como títulos y la forma como se computará la antigüedad requerida. También el decreto legislativo 1209 ha establecido mecanismos de solución de inexactitudes registrales y supervisiones gráficas. Según el artículo 7 del decreto legislativo 1209, en el caso que se detecten supervisiones gráficas o inexactitudes registrales, el interesado podrá eliminar y resolver el conflicto de acuerdo a los siguientes procedimientos de saneamiento catastral: mediante el procedimiento previsto en la ley 27333, mediante la intervención de un verificador catastral según el procedimiento previsto en el reglamento del 1209, la nueva intervención del verificador catastral según a lo dispuesto en el decreto legislativo 1209. Consideramos que este procedimiento debe respetar las reglas de un debido proceso, debe incluir la debida notificación, el derecho de defensa a los posibles afectados con rectificación de las posibles inexactitudes registrales y superposiciones gráficas, y que la solución no sea generar duplicidad de partidas, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta con lo 1209, que se está estableciendo una anotación preventiva que va a otorgar prioridad, protección al inmatriculante. Con respecto a la oposición, es el reglamento del decreto legislativo el que va a señalar quién debe estimar o desestimar la oposición. Al efectuar un análisis jurídico, considero que no debería ser el verificador catastral, tampoco debería ser el registro público, toda vez que su función es netamente registral. En todo caso, ya será el reglamento que va a precisar el órgano que debe pronunciarse sobre la oposición. Desde mi punto de vista, lo ideal sería que lo resuelva el Poder Judicial, en la medida que en la oposición se va a valorar y pronunciarse sobre derecho de propiedad, y
además se va a preferir un derecho de propiedad sobre otro. Entonces considero que ese tema de la oposición regulado en el 1209 debería pues ser conocido no por el registrador, tampoco por el verificador catastral, sino por el mismo Poder Judicial. De repente establecer un proceso sumario para que se pronuncie rápidamente, se pronuncie y establezca un mejor derecho de propiedad. Recordemos que cuando era una prescripción adquisitiva de predios rurales, según el artículo 24 del decreto legislativo 667, lo conocía el juez, en la medida que un funcionario administrativo no debe declarar derechos, máxime cuando el asunto se vuelve contencioso. Como también en la prescripción adquisitiva de dominio, el notario deja de tener competencia cuando se formula oposición. Entonces, esto reafirma pues lo indicado, ¿no? Si es una oposición con el 1209, el que debería conocer no es un funcionario administrativo, debería ser el mismo Poder Judicial, ¿no? Claro, la atingencia sería pues que a veces el Poder Judicial se demora demasiado y por lo tanto, si se quiere elaborar un procedimiento ágil y rápido, no debería caer en manos del Poder Judicial el conocimiento de la oposición. Pero si se establece un proceso sumario y se establecen juzgados especiales, yo considero que puede funcionar. Lo que ha regulado el artículo 10 del 1209 es a los sujetos legitimados, facultados para presentar la oposición. Es decir, no indica el decreto legislativo 1209 quiénes son los que van a resolver la oposición, pero sí dice quiénes pueden presentar la oposición a la inscripción definitiva de la inmatriculación. Pueden oponerse entonces el titular de un derecho de propiedad sobre un predio no inscrito, sobre el predio inscrito con anterioridad a la anotación preventiva de inmatriculación que superpone total o parcialmente. Entonces, alguien que sea titular y que cita su proposición con su predio puede pues oponerse. El titular de un derecho de propiedad respecto de un predio no inscrito que cuente con instrumento público y documentación técnica suficiente que permita su evaluación por el área de catastro de la zona registrada respectiva a fin de determinar nuestra proposición total o parcial. También puede oponerse entonces un titular de un derecho de propiedad respecto de un predio no inscrito, pero que cuenta con instrumento público. Entonces, en el primer caso era alguien que tiene inscrito su derecho y en el caso de sus proposiciones. En el segundo caso se refiere a alguien que, si bien es cierto que el predio no está inscrito, pero tiene un instrumento público, además tiene documentación técnica suficiente. ¿Quién más puede oponerse? La CONABI, la Comisión Nacional de Bienes Incautados. Pero ellos se van a oponer respecto de predios incautados, decomisados o con procesos de pérdida de dominio, así como las entidades públicas que cuenten con registros específicos. La entidad pública que resulte afectada con la anotación preventiva de inmatriculación en el marco de sus competencias. Ahora, para que pueda efectuarse la oposición, debe haber un requisito básico que es la notificación. Si no hay una debida notificación por parte del verificador catastral, no va a poder funcionar la oposición. Asimismo, yo considero que una de las entidades que podría oponerse es la SBN. En el caso de bienes estatales, además teniendo en cuenta que será notificada cuando el predio colindante no esté inscrito. Yo considero que lo que debería regular el reglamento no solo es quién debe resolver la oposición, sino lo concerniente a la motivación de la oposición. Es decir, qué medios probatorios se debe adjuntar en la oposición, así como si se debe contar o no con firma de abogado.
Conforme al literal B del artículo 10, el titular de un derecho de propiedad deberá presentar instrumento público y documentación técnica suficiente, pero no se indican en los demás supuestos. Conclusión del procedimiento de inmatriculación. El artículo 11 señala que la conclusión del procedimiento de inmatriculación, cuando se declare fundada la oposición, el registrador procede a extender la cancelación del asiento de anunciación preventiva, salvo pues que se presente lo dispuesto en el artículo 12 del decreto legislativo, es decir, referido a la variación de la rogatoria. Y eso va a ser cuando se presente el caso de supervisión parcial, porque si hay supervisión parcial sobre el área de inmatriculación, el titular de la anotación preventiva puede variar su rogatoria a fin de obtener la inscripción definitiva del área no superpuesta, presentando la información técnica suficiente. Ahora, yo no estoy de acuerdo con dicha fórmula legal, toda vez que si bien se permite la inmatriculación del área no superpuesta, pero se afecta al título de propiedad, en la medida que se va a inscribir un área distinta de lo señalado en el título, lo cual no puede ser superado con una variación de rogatoria, y además afectaría el principio de causalidad, conforme al artículo 46 del Reglamento General de Registros Públicos. Y además considero que no es una forma de extinción de derecho a propiedad, conforme al 968 del Código Civil, que señala que la propiedad se extingue por la adquisición del bien por otra persona, por ejemplo una compraventa, destrucción o pérdida total o consumo del bien, viene un huaico y se lleva el terreno y establece pues agua. La expropiación, abandono del bien durante 20 años, en cuyo caso el predio pasa al dominio del Estado público. Bien, entonces eso es lo que hemos visto, lo relativo a la inmatriculación y el 1209, decreto legislativo 1209. Es importante entonces tener en cuenta que el 1209 contempla mecanismos de seguridad y protección y publicidad, pero además hay que tener en cuenta que se ha previsto la anotación preventiva de inmatriculación. Y uno de los requisitos va a ser el certificado de posesión. Lo que queda pendiente en el decreto legislativo 1209 es lo relativo a la oposición. ¿Quién va a resolver la oposición? Es lo que no indica el 1209. Hemos considerado que debería hacerlo al Poder Judicial por un procedimiento sumarísimo, de forma breve. Y además consideramos que debe haberlo Poder Judicial porque se va a declarar derechos. Y además debe regularse los requisitos que debe contener la oposición. Solamente la norma indica quiénes pueden oponerse. Bueno, puede oponerse pues alguien que se sienta afectado, como por ejemplo puede ser un propietario con derecho inscrito, y ahí se proposición, o también un propietario que no tiene derecho inscrito pero tiene instrumento público. Y se ha regulado también en el 1209 lo referente a lo que es el verificador catastral. Se ha indicado que pueden ser personas naturales o personas jurídicas también. Y se señala que este profesional, el verificador catastral, va a tener que cumplir una labor muy importante. Va a tener que efectuar la notificación. Además, hay que señalar que el 209 busca hacer una respuesta a las usurpaciones, a los delitos que cometen grupos delincuenciales, y busca brindar publicidad y mayores garantías de la inmatriculación. Vamos a ver ahora lo relativo a la valoración judicial de la minuta y la inmatriculación.
Tenemos un precedente de observancia obligatoria que es del 145 pleno. Esto ha sido publicado el 11 de marzo 2016. Que nos indica, con fecha 11 de marzo de 2016, se publicó en el peruano, el precedente sobre inmatriculación. Y señala lo siguiente: la fecha de la minuta formalizada luego de un proceso de otorgamiento de escritura pública es fecha cierta solo si el juez la valoró expresamente. A ver, aquí hay que hacer una precisión. Un otorgamiento de escritura pública, esto que va a originar una escritura pública. Si bien se ha seguido un proceso judicial para el otorgamiento de escritura pública, esto no es un mandato judicial. Por lo tanto, si no es un mandato judicial, no se le puede aplicar lo relativo a los mandatos judiciales. Si se reitera en este caso, no se va a considerar como mandato judicial. Ahora, la fecha cierta es muy importante en el tema de inmatriculaciones, en la medida que esta fecha se va a considerar para la inmatriculación una fecha cierta. ¿Cuándo va a ser considerado la fecha cierta de la minuta? Porque como regla general se considera la fecha del instrumento público. El instrumento público debe tener una fecha de 5 años. Pero se va a considerar como fecha cierta la minuta luego de un proceso de otorgamiento de escritura pública solo si el juez la valoró expresamente. Si el juez no ha valorado la fecha de la minuta, no se le debe considerar pues como tal. Se tendrá que tomar en cuenta en ese caso la fecha de la escritura pública. Ahora, el artículo 2018 se refiere a exigición de títulos, pero no se refiere a las características que debe reunir el título para que se pueda contar los 5 años. ¿Cuáles son las características que debe reunir el título? No lo dice el 2018 Código Civil. Aplicando el principio de titulación auténtica contenido en el 2010, diremos pues que son instrumentos públicos los títulos, pero sin embargo, ¿desde cuándo se va a contar los 5 años? No lo dice el 2018. Tampoco lo hace el 22 de la ley 2757. Solamente nos dice que la primera inscripción de dominio debe seguir el mismo proceso. ¿A qué se refiere el 504 y siguientes del Código de Proceso Civil? El reglamento de predios, en su artículo 17, nos dice que el cómputo del plazo de antigüedad se efectuará a partir de la fecha cierta del título en que conste la adquisición. Entonces, la fecha cierta es muy importante para tener en cuenta la fecha de la adquisición. En tal sentido, corresponde determinar pues la fecha cierta de un documento para que sea considerado como título suficiente para la inmatriculación conforme al 2018 del Código Civil. Teniendo en cuenta que este artículo 28 no ofrece la garantía de publicidad cuando se sigan títulos por un periodo interrumpido de 5 años, no se ha señalado tampoco cómo se va a proteger a los posibles afectados de la inmatriculación que desconocían del contenido del título de propiedad, tampoco se han restringido sus efectos. Si bien es cierto que el decreto legislativo 1209 que hemos estado comentando
pretende otorgar mayores garantías de publicidad y brindar una mayor protección a los posibles afectados, y además ha regulado un proceso que se debe seguir para la inmatriculación. Hay que considerar que a la fecha todavía no se ha publicado el reglamento del 1209, no se encuentra vigente, por lo tanto. Entonces actualmente se puede seguir inmatriculando al amparo del 2018 del Código Civil. Según el precedente en comentario, la fecha de la minuta, formalizada luego de un proceso de otorgamiento de escritura pública, es fecha cierta solo si el juez la valoró expresamente. A ver, revisemos qué dice el artículo 245 del Código Procesal Civil. Dice: un documento privado adquiere fecha cierta y produce eficacia jurídica como tal en procesos de este: la muerte del otorgante, la presentación de documentos ante funcionario público, la presentación del documento ante notario público para que certifique la fecha o legalice las firmas, la difusión a través de un medio público de fecha determinada o determinable, otros casos análogos. Y dice: excepcionalmente el juez puede considerar como fecha cierta la que haya sido determinada por medios técnicos que le produzcan convicción. Entonces, ¿cuál sería el elemento en común para un documento de fecha cierta? Es un hecho que va a producir certeza, ¿no? Por ejemplo, ¿quién va a dudar, pues, acerca de la muerte del otorgante? Es una fecha ya determinada en el tiempo. También la presentación del documento de funcionario público. En este caso, el funcionario público lo va a archivar y ese documento va a tener matricidad. Si lo presenta ante un notario público, ese notario público brinda fe pública al notario. Y el notario, pues, lo va a certificar la fecha, legalizar las firmas, y entonces ahí va a obtener fecha cierta. Si se difunde a través de un medio público de fecha determinada o determinable, por ejemplo, en un periódico, otro caso análogo, dice: excepcionalmente el juez puede considerar como fecha cierta la que haya sido determinada por medios técnicos que le producen convicción. Entonces es una excepción por la cual el juez puede considerar como fecha cierta la que haya sido determinada por medios técnicos que le produzcan convicción. Entonces, la consideración de documento privado con el valor de fecha cierta no es taxativa. El juez puede considerarlo de dicha forma determinada por medios técnicos que le produzcan convicción. Considero que, como regla general, el juez debe ceñirse estrictamente a los supuestos típicos que regula el Código Procesal Civil para considerar un documento que tiene la calidad de fecha cierta. Y en caso tenga la convicción de otorgarle a un documento dicha calidad, debe considerar la importancia y los efectos para el registro, toda vez que, conforme a citado reglamento de inscripciones de registro previos, va a servir para contar la antigüedad y permitir su inmatriculación. En tal sentido, yo comparto el precedente, que no se debe presumir la fecha cierta de la minuta, sino que debe ser valorada en forma expresa por el juez, teniendo en cuenta, tal como lo señala Albert Caperuccipi, la jurisprudencia muestra los vicios del sistema, la posibilidad de inmatricular fincas inexistentes, la existencia de doble y hasta triples inmatriculaciones, el acceso al registro de fincas con extensiones superficiales descritas muy superiores a las reales y la posibilidad de inmatricular en el registro como propiedad privada bienes de dominio público. Según el precedente comentario, la fecha de la minuta, formalizada luego de un proceso de otorgamiento de escritura pública, es fecha cierta solo si el juez la valoró expresamente. Conforme a la resolución 98/2016,
que sustenta el presente comentario, nos dice que la fecha de la minuta formalizada luego de un proceso de otorgamiento de escritura pública es fecha cierta solo si el juez la valoró expresamente. En caso contrario, la antigüedad para la inmatriculación se cuenta a partir de la escritura pública. Este título que ameritó la resolución estaba referida a la inmatriculación de un predio en el registro de predios, y para ello se presentó un parte notarial de escritura pública del 31 de marzo de 2013, que fue otorgado judicialmente. Dicho instrumento ingresó al diario con fecha 9 de septiembre de 2015 y fue tachado sustantivamente por el registrador, al considerar que el título no tenía la antigüedad de 5 años, que exige el 28 Código Civil. Y el registrador se fundamentó en el principio de titulación auténtica, contenido en el artículo 2010 del Código Civil. El presentante del título apeló dicha tacha sustantiva para que sea vista por el Tribunal Registral, considerando que el registrador no ha tomado en cuenta el valor probatorio de la minuta original, que ha sido reconocido en sede jurisdiccional, en una sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada, siendo que la fecha de la minuta de compra-venta es del 15 de octubre de 2002, por lo que el apelante considera que aquí se ha cumplido pues con el requisito que establece el Código Civil. Tiene la antigüedad que dice el 28 del Código Civil. El Tribunal Registral consideró como una de las cuestiones a dilucidar si la antigüedad del título inmatriculante puede fundarse en la fecha de la minuta formalizada luego de un proceso de otorgamiento de escritura pública. La antigüedad del título inmatriculante puede fundarse en la fecha de la minuta formalizada luego de un proceso de otorgamiento de escritura pública. La Sala consideró que la valoración del juez debe ser expresa, conforme al artículo 139.5 de la Constitución, artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 122 del Código Procesal Civil. El Tribunal Registral ha señalado que la valoración de la fecha de la minuta debe ser expresa. Y además, en el caso en concreto, no se hizo ninguna valoración de la fecha de la minuta, por lo que el tribunal confirmó la tacha sustantiva del título. Siendo el instrumento público el título llamado para la inmatriculación, cuya antigüedad debería computarse desde la fecha del instrumento público, tal como lo señala el Tribunal Registral en la resolución 380-2016. Conforme al 2018 del Código Civil, procede la inmatriculación de un predio siempre que el título presentado cuente con la antigüedad de 5 años. Dicho cómputo debe efectuarse a partir de la fecha del otorgamiento del instrumento público que sustenta la adquisición, conforme al artículo 2010 del Código Civil. Sin embargo, el cómputo del plazo de antigüedad de 5 años que exige el 2018 del Código Civil puede efectuarse de un documento privado, minuta, que el juez tenga la convicción que tiene fecha cierta, esto es, cuando lo ha valorado judicialmente. Entonces, yo considero que el juez debe ceñirse estrictamente a los supuestos típicos del Código Procesal Civil para considerar un documento con actividad de fecha cierta. Y en caso que tenga la convicción, mediante medios técnicos, de otorgarle dicha calidad a una minuta, debe considerar la importancia y los efectos para el registro, toda vez que conforme al citado reglamento de inscripción en registro de predios, va a servir para contabilizar la antigüedad y permitir su inmatriculación. En tal sentido, comparto el precedente y señalo que no se debe presumir la fecha cierta de la minuta. Debe ser valorada en forma expresa por el juez. En suma, el valor probatorio emergente de un documento privado y asumido por el juez dependerá de su autenticidad, determinada mediante el reconocimiento, el cotejo u otros medios probatorios que lo corroboren, carácter preconstitutivo y de su idoneidad para esclarecer el asunto litigioso u objeto del debate. En tal sentido, si el juez no ha valorado judicialmente la minuta
La antigüedad del título se debería considerar desde la fecha de la escritura pública, conforme a lo que dice el Tribunal Registral en su resolución 98/2016. La fecha de la minuta formalizada luego de un proceso de otorgamiento de escritura pública es fecha cierta solo si el juez la valoró expresamente. En caso contrario, la antigüedad para la inmatriculación se cuenta a partir de la escritura pública. Por lo que resulta de suma importancia la valoración judicial de la prueba entendida como la valoración de la prueba es efectuada por el juez, quien debe tener en cuenta tres aspectos. Debe tener en cuenta que percibir los hechos a través de los medios probatorios, los cuales en ese sentido pueden ser directos. Entonces el juez se encuentra en contacto inmediato con el hecho a probar, como sucede con la inspección ocular. En segundo lugar, el juez deberá efectuar una representación o reconstrucción histórica de los hechos en su conjunto. En este caso, el juez, además de utilizar los medios directos, puede emplear medios técnicos indirectos, los cuales solo proporcionan datos a partir de los cuales el juez elabora un argumento para deducir la existencia de un hecho, como ocurre con los indicios. En tercer lugar, él desarrollará una actividad analítica o de razonamiento mediante la cual se obtienen las inferencias de los datos percibidos. Entonces, considero que la labor del juez debe cumplir lo dispuesto por el artículo 197 del Código Procesal Civil, valoración de la prueba. Todos los medios probatorios son valorados por el juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución solo se precisarán las valoraciones esenciales y determinantes que determinen su decisión. La labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada, puesto que el juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos, conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios, obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera, las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. Asimismo, el Tribunal Constitucional, al referirse a la valoración judicial de la prueba, ha señalado que debe ser motivada por escrito. Así, el Tribunal Constitucional ha señalado en la resolución 6712/2005 que el derecho a la prueba comprende el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga la sentencia. Justamente la valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectivo o adecuadamente realizado. Entonces, el día de hoy hemos visto los siguientes temas. Hemos visto en primer lugar la inmatriculación de terrenos ajenos al mar. Ahí lo más relevante, hay que tener en cuenta que debemos aplicar la ley de recursos hídricos. Hay que recordar que son bienes asociados del agua, los terrenos ajenos al mar, y que van a ser bienes de dominio público. Y además que la inmatriculación lo va a realizar la SBN con la resolución administrativa necesaria y se deben presentar los documentos técnicos respectivos, en este caso el plano perimétrico, el plano de ubicación y la memoria descriptiva. También hay que tener en cuenta que el DICAPI viene a ser la Dirección Capitanía de Puertos, es el que va a fijar la línea de alta marina. Entonces, en bienes de dominio restringido le corresponde
al SBN efectuar la inmatriculación o a los gobiernos regionales según el caso. Con respecto a la inmatriculación y tolerancia catastral y registral, hemos indicado que existe un precedente de observancia obligatoria que indica que procede la inmatriculación así exista discrepancia entre los planos y el título de propiedad, pero que se van a aplicar las tolerancias sin los rangos establecidos en la directiva. Al respecto, considero que no se debe permitir dicha inmatriculación en la medida que debe existir siempre coincidencia entre el título y los planos para no generar pues contradicciones en la misma documentación que se inscribe. Con respecto a la inmatriculación y renuncia diaria, hemos precisado que la renuncia diaria se ha establecido mediante un precedente de observancia obligatoria y se ha cuestionado pues en el sentido que cómo en forma unilateral se va a efectuar una renuncia diaria, teniendo en cuenta que el derecho a propiedad no solamente es un derecho patrimonial, sino también hay obligaciones que se deben cumplir. Entonces, en tal sentido comparto la posición que tiene Martín Mejorada, en el sentido que esta forma de renuncia de propiedad no tiene asidero en el Código Civil y por lo tanto, si bien es cierto, soluciona un problema que se refiere a que cuando existen duplicidades, superposición de partidas, muchas veces no es posible inmatricular el predio y con esta renuncia diaria sí se podría. Considero que debería buscarse otros mecanismos, ¿no? Otros mecanismos que impliquen pues la modificación física del predio, ¿no? Una rectificación en todo caso previamente, ¿no? Y con relación a la inmatriculación conforme al decreto legislativo 209, hemos dicho que este decreto legislativo 209 establece mecanismos de seguridad y publicidad que no tiene el 2018 Código Civil. Actualmente el 209 todavía no está vigente porque se está esperando pues que salga el reglamento, y el reglamento es el que va a determinar el valor que tiene la posesión, porque en esta inmatriculación va a ser necesario presentar la constancia en posesión y también va a ingresar la figura del verificador catastral, que va a efectuar no solamente una labor técnica, sino también jurídica, ¿no? Y también sería importante que se indique quién va a resolver la oposición, ¿no? Y si esa oposición debe ser motivada y si esa oposición debe tener o no el requisito del título de abogado, el requisito que sea visado por un abogado. Y finalmente hemos desarrollado lo referente a la valoración judicial de minuta, ¿no? Para ello hemos precisado que como regla general las inmatriculaciones se hacen por instrumentos públicos y la fecha cierta se va a determinar pues justamente en los instrumentos públicos. Sin embargo, si en por ejemplo, en un proceso de reglamento de escritura pública, el juez haya valorado en forma expresa esta minuta, consideramos que en ese caso sí debe considerarse el plazo de 5 años de esta minuta, pero siempre y cuando pues, el juez haya efectuado esa valoración en forma expresa, ¿no? Entonces, el día de hoy nos vamos a quedar hasta acá. Ya será en la próxima clase, continuaremos, ¿no? Muchas gracias.